Hola, soy Laura Lara Martínez, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad a Distancia de Madrid, y estoy realizando este curso junto a la doctora María Lara Martínez, profesora de Historia Moderna y Antropología de la UDIMA, en la sede de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. El curso se titula La construcción del mito, elaboración de la estructura del relato, y en él analizamos desde los orígenes de la historiografía hasta prácticamente nuestros días cómo a lo largo del tiempo se ha ido gestando esta ciencia de Clio. Como explicábamos, desde que en el siglo IV a.C. Aristóteles marcara las diferencias entre poesía, entendida dentro de la literatura, e historia, el camino de cada una de estas dos disciplinas no ha sido ajeno al de la otra. Estudiamos historia de la literatura, historia en sí misma, en su acepción de género de ensayo, que en realidad, puesto que relata unos hechos y aparecen unos personajes, es también un género en sí mismo dentro de la literatura, que tiene la finalidad, en muchas ocasiones, de enseñar. Y sobre todo, este encuentro mutuo entre la literatura y la historia, que ha tenido un escenario privilegiado en el ámbito de la novela histórica. En la antigüedad, la narración histórica, historia en su sentido de escritura del pasado, se nutría de recursos figurativos, muchos de ellos extraídos de los mitos. Por su parte, la novela, entendida como literatura o poesía en terminología griega, en tanto que historia fingida, trataba de cobrar visos de veracidad ironizando sobre la credulidad de los lectores. En el Renacimiento vemos cómo aparece el antropocentrismo. El hombre se convierte en el centro de todas las cosas frente a la tradición medieval centrada en una primera etapa en la patrística y después en la escolástica, con el gran peso teológico en la interpretación del mundo. El Renacimiento es la época en la que en España se crea una universidad, la de Alcalá de Henares, por parte del cardenal Cisneros, de quien en 2017 se conmemora el 5º centenario de su muerte. Universidad que serviría de modelo a otras, no solo en España, sino en el extranjero, sobre todo en la América española. En el contexto de la revolución científica, operada en Europa durante la Edad Moderna, a la vez que la literatura y las artes estaba en España transcurriendo el siglo de oro, vemos cómo célebres personajes, Copérnico y Newton en concreto, defienden que la historia funcionaba de forma similar a otras ciencias naturales, existiendo en sus contenidos una relación de causa-efecto. También, dentro de esa revolución científica, Galileo diría que las matemáticas eran el lenguaje con el que Dios había escrito o creado el mundo. Pero frente a esta concepción de la historia se encontraba Descartes, principal representante del racionalismo filosófico, que llegó a negar a la historia el carácter científico, considerando que no se hallaba sujeta a las leyes de la naturaleza. En el siglo XVII apareció también una reacción contra el racionalismo, siendo Bossuet y otros tratadistas políticos los encargados de inaugurarla. Estos autores tenían una visión providencialista de la historia, estimaban que sólo se hallaba sujeta a los designios divinos. No obstante, en el siglo XVII se produjeron algunos avances relacionados con la identificación de la historia como ciencia mediante los avances en la crítica textual. El inicio de la crítica de archivos tuvo lugar en el año 1681, cuando un monje historiador francés, Mabillon, publicó De Re Diplomatica. Este erudito
trataba así de disociar dos disciplinas auxiliares de la historia a partir de esa época, la diplomática, centrada en el análisis documental, y la paleografía, centrada en el análisis de las piedras con inscripciones. El carácter científico de la historia adquiriría un gran avance en la Ilustración, donde la razón se convertiría en el centro de la interpretación del mundo. Frente a la Ilustración surgiría después el Romanticismo, un periodo en el que se trata de enfatizar en el sentimiento. En esa primera mitad del siglo XIX, una etapa convulsa, en el caso español, por la Guerra de la Independencia, acaecida entre 1808 y 1814, por la defensa patria del suelo hispano frente al invasor francés, y a nivel internacional en Europa, también por las guerras napoleónicas. En esa reconfiguración del mapa y de las fronteras vemos emerger el romanticismo, con esa atracción por la Edad Media, esa búsqueda de la evasión, el interés por lugares lejanos, la revitalización del concepto del honor, también de la protección a la dama, y algunos autores como Sir Walter Scott con Ivanhoe. La primera mitad del siglo XIX, como decíamos, estuvo dominada por ese romanticismo, movimiento en el plano literario y artístico, que después sería respondido en la segunda mitad de la centuria decimonónica por el realismo. El romanticismo estuvo vinculado también a una exaltación nacionalista, en el que se podían buscar referencias identitarias de los pueblos como movimiento, aparte de comportamientos heroicos, llegando incluso a confundirse la historia con la literatura. También Chateaubriand destacaría en esta época. Pero lo que es y lo que no es la novela histórica es un terreno difícil de definir. ¿Dónde está la frontera? Bueno, pues novela histórica no es historia novelada. Novela histórica es una recreación literaria de tiempos pasados en una obra cuyo argumento tiene consistencia por sí misma. El pasado aporta escenarios, hitos y personajes, pero la historia literaria tiene valor en sí mismo, es decir, que hay que combinar la veracidad en el relato con la belleza en la palabra, para que así surja una novela histórica. En la contemporaneidad son numerosas las novelas históricas que recrean épocas pasadas o lugares remotos. Por citar algunos, mencionamos El último mohicano, Los tres mosqueteros, Los novios, Guerra y paz, Quo Vadis, las 46 novelas que integran los episodios nacionales de Galdós, y de manera muy especial El doncel de don Enrique el Doliente de Mariano José de Larra, quien en 2017 se cumple el 180 aniversario de su muerte, de su propio suicidio con una pistola al ver su amor no correspondido, aunque ya tenía 3 hijos procedentes de su matrimonio. Quien no correspondía a su amor era Dolores Armijo, su amante, y estos 3 niños quedaron huérfanos a una edad muy temprana. En 1837 nos referimos a Luis Mariano, que sería luego el autor de la zarzuela El barberillo de Lavapiés, Adela, después amante de Amadeo de Saboya, y Baldomera Larra, que sería la artífice de la estafa piramidal. En el siglo XX continúa la novela histórica. La potencialidad de la novela como producto audiovisual que sitúa al espectador junto a los mismos objetos de tiempos pasados o de un presente que empieza a ser considerado tiempo histórico, lleva a Robert Graves a escribir Yo, Claudio, después llevado a la pequeña pantalla a través de una serie, a Guattari a escribir Sinué el egipcio, a Noah Gordon El último judío,
o, en el caso español, a Ramón J. Sender con Crónica del Alba, también llevada al cine, a Miguel Delibes, por citar uno de sus títulos, El hereje o El príncipe destronado, Gonzalo Torrente Ballester con Crónica del rey pasmado, Isabel Allende con La casa de los espíritus, Gabriel García Márquez con El general en su laberinto y El nombre de la rosa del universal Humberto Eco. ¿Cuáles son los rasgos generales de la novela histórica? Pues por un lado se combinan hechos y personajes verídicos, con personajes inventados, con narraciones en primera o en tercera persona, con ese narrador omnisciente, y vidas históricas recreadas donde, junto a los datos históricos, se suma la imaginación. En este punto os ofrecemos, la doctora María Lara y yo, una serie de claves para acercarse a la novela histórica. En primer lugar, hay que tener entusiasmo ante el libro, porque esa obra que tenemos entre las manos, en el formato del libro tradicional o en libro digital, nos va a permitir realizar un viaje en el tiempo y crear una suma de fotogramas que darán lugar a una película recreada en nuestra propia mente. Por otro lado, debemos tener en cuenta la alteridad de las otras culturas con respecto a la nuestra. Para ello tenemos a la historia y a la antropología como ciencias que nos ayudarán en el proceso. También debemos dominar el vocabulario específico, incluso vocabulario en otros idiomas, por lo que es conveniente ir realizando un glosario, y también saber diferenciar personajes reales y ficticios y descubrir la historia de la intrahistoria, como diría Unamuno. Por otro lado, podemos mencionar la virtualidad de la novela histórica. ¿Qué potencialidades en el siglo XXI tiene este género literario para el lector? En primer lugar, la novela histórica atrae al público hacia la historia. También da la posibilidad de instruirse en el pasado de forma amena a aquellos que son aficionados a la historia, pero que no han optado todavía por la historia académica en las aulas universitarias. También permite la capacidad de adquirir conciencia de que las épocas pasadas no son algo tan lejano a nosotros y que hay que respetar cada uno de sus parámetros y no juzgar esas épocas desde nuestros propios prejuicios. Y también la posibilidad de descubrir sensaciones, preocupaciones y temas universales, porque nada hay más universal en la vida que los propios sentimientos. Dejamos ahora unos pensamientos para la reflexión que ayuden también a la audiencia a profundizar sobre el papel de la historia como arte o como ciencia. No son incompatibles. En Guerra y Paz, Tolstoy arremete contra las simplificaciones de los historiadores, incapaces de manejar la enorme diversidad de las causas de los hechos. Pero en unas décadas después, ya en el siglo XX, Pío Baroja, el autor del Árbol de la Ciencia sobre el desarraigo y la medicina en España, miembro destacado de la generación del 98, afirmaría que la historia es siempre una fantasía sin base científica. Así, en ese contexto de la Edad de Plata española, con las tres generaciones literarias, 98 más narrativa, 14 más ensayística y 27 en el plano poético, marcamos también el trasfondo europeo en el que Marguerite Yourcenar, la creadora de Memorias de Adriano, sentenciaría después a favor del relativismo de los años. Decía Marguerite: el tiempo no cuenta. Siempre me sorprende que mis contemporáneos,
que creen haber conquistado y transformado el espacio, ignoren que la distancia de siglos puede reducirse a nuestro antojo. Para concluir, la doctora María Lara y yo esperamos que hayan disfrutado con este curso sobre la construcción del relato histórico, donde, más allá de su silueta real, ha sido nuestro propósito señalar cómo los mitos contribuyen a dibujar los escenarios. Parece una entelequia, pero tras la emancipación de las colonias, en el siglo XIX, la misión alemana que estudió la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó dando luz verde al proyecto de si los raíles, en vez de hierro escaso en la región, podían hacerse de oro, del metal más preciado. Poesía y realismo mágico en América Latina. Sin lugar a dudas, la historia se escribe desde el optimismo. Es una frase que tomo prestada a María Lara. Desde la Universidad Católica de Valencia, desde esta Universidad San Vicente Mártir, nos despedimos deseando que hayáis disfrutado con este curso sobre el mito y la construcción del relato histórico. Muchas gracias a todos por vuestra atención y recordad que la historia se construye desde el optimismo y que la novela histórica puede aportar con esa amenidad y con ese rigor científico muchas claves para comprender mejor el mundo actual.